En el siguiente video, Ali no creía en lo paranormal y decidió probar el reto del libro rojo, un ritual de origen mexicano, y ni bien comenzó el reto, se dio cuenta de que algo no estaba bien. And whatever sentence I get, I have to read it and I have to interpret it. If I interpret it as a good thing, then it's like, yeah, you can enter the game. If I interpret it as a bad thing, then it's like, nah, you ain't playing. The book that we are using is called, what is this book called? Of Blood and Bone. It's very fitting. I want to know why Mary decided she needed to crush my head with a weight. Essentially, she tried to kill me. I want to know why. So that's what we're going to do. Long ago. All right. Here we go. Something in her quivered. Something in her steeled. There are 6 of them and 1 of you. I'm just going to show you guys that was the line that I read. Oh, and the candle was odd. That seems very negative to me because it sounds like I have never read this book. So Después de un rotundo no del libro rojo, Ali entró en pánico. Si observas bien, notarás que nunca obtuvo permiso para salir del juego. Minuto después, Ali tomó una tabla de Ouija de la cocina, decidió seguir explorando lo desconocido, y aunque intentó cerrar la sesión correctamente, el daño ya podría estar hecho. Finalmente, se fue a dormir, pero cerrar la puerta al mundo espiritual no siempre es tan fácil. it's a G7X, or I had it, but it's completely fried now. I had a whole bunch of footage. It's literally fried. It's dead. Okay, Google, turn off bedroom. A las 2 de la mañana, Ali recorrió su casa buscando el origen de los extraños sonidos. Al no encontrar nada, volvió a la cama, pero por la mañana sintió una extraña pesadez. Decidido a entender lo ocurrido, revisó sus grabaciones de seguridad, y esto fue lo que captó. Podemos ver cómo el tablero de Ouija forma la palabra morir. Luego de aquel aterrador mensaje, Ali podría empezar a cuestionarse si todo esto fue solo una coincidencia o algo más. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que Ali pudo haber invocado alguna entidad maligna? ¿O es todo una farsa elaborada? Déjame tu opinión en los comentarios. En el siguiente video, un par de amigas revisan la grabación de una cámara de seguridad de lo que parece ser un restaurante. En la grabación, ellos notan algo inquietante. Atentos. Un espectro de rostro realmente espeluznante es captado en la esquina de este lugar. Lo más aterrador es que esta entidad se mantiene quieta, con la mirada directamente hacia la cámara.
como si pudiera observar a las chicas a través del lente. ¿Y tú crees que este lugar esté realmente embrujado? ¿O es toda una farsa elaborada? Tú decides. En el siguiente video se muestra una mujer llamada Holly, quien utiliza su cuenta de TikTok para compartir mensajes positivos y motivadores. Pero una noche ocurrió algo fuera de lo común. Mientras Holly dormía profundamente, se despertó al escuchar pasos en su casa. Un escalofrío recorrió su cuerpo y aunque pensó en llamar a su novio, decidió tomar su teléfono para investigar. Lo que encontró sería realmente escalofriante. I woke up like 10 minutes ago and I could hear like somebody walking about my house and nobody's here. I need to get up and check, Paddy, I get up and check. And like the wind's blowing outside. Oh fuck. Oh, you can. Hello? Who's there? Hello? Oh my god, oh my god. Oh no, God, yeah. Oh God. I'm not joking. Los ruidos parecían venir de cada rincón, mientras Holly recorría cuidadosamente su casa sin encontrar señales de ningún intruso. A pesar del miedo y sin respuesta clara, decidió volver a la cama. Sin embargo, momentos después, los mismos sonidos regresaron, esta vez sintiéndose aún más cerca. Holly confesó que no pudo volver a dormir y optó por esconderse bajo las sábanas hasta el amanecer, cuando todo se detuvo. Entonces, ¿qué fue lo que realmente grabó Holly esa noche? ¿Podrá ser acaso alguna entidad recorriendo la casa? Tú decides. Durante una noche, un joven en Vietnam se despierta de repente, desorientado, toma su tableta y nota que son las 3:46 de la mañana. Intenta volver a dormir, pero una extraña sensación lo invade. Siente que alguien lo está observando. Atemorizado, decide tomar una foto al fondo de su habitación. Y esto fue lo que captó. Al mirar hacia un rincón, nota una sombra oscura. No sabe qué es, así que toma una foto y sube el brillo. Lo que ve lo deja en shock. Una figura oscura parece estar agachada debajo de su mesa. Sin embargo, no hay actualizaciones al respecto, por lo que este caso queda en misterio hasta la actualidad. Entonces, ¿podrá ser esto alguna evidencia de alguna entidad maligna acechando a este hombre? Déjame tu opinión en los comentarios. Un hombre se encontraba solo en casa cuando comenzó a escuchar ruidos extraños resonando por todo el lugar. Al principio no era del todo claro, sonaban como crujidos y un débil sonido de algo arrastrándose, pero cuando decide investigar, todo se volvería más inquietante. So I'm home alone, and I'm pretty sure I'm hearing noises, things in that back room. Hello? Please tell me you guys heard that. I'm home alone too. Man, I'm not trying to do this. I don't want to go. I don't want to do this.
I don't want to go in here. Oh my. Bro. Why is that? Who's here? Hello? Nope. Justo cuando llega al pasillo, un sonido repentino sacude la sala. Su cámara tembló mientras giraba rápidamente hacia el origen del sonido, pero cuando entró a la habitación, todo estaba en completa calma. Ningún objeto había caído, además de ninguna presencia visible, solo un silencio inquietante llenando el espacio. Entonces, ¿podría tratarse de algún tipo de poltergeist manifestándose en la propiedad? Escribe tu opinión en los comentarios. En el siguiente video que ves en pantalla, una cámara de seguridad grabó algo inquietante que dejó más preguntas que respuestas. Atentos. I got it in slow-mo. That's not your hand, Helen. Helen, that's not your hand. No, not your hand. Right, watch this one then. Watch again. That's not your that hand. That's if you say it, And it should that's be not- Just That's wait. hand, that. Mum, look. That hand is dark. Helen, look. I got When I it. go back down. Hang on. No, your leg on your left arm. It's not your left arm. There. Are you sure it's not you getting up again, That's Mum? not your hand. No, that wasn't. Helen, look. Look. Podemos observar cómo una extraña mano se posa sobre el cuerpo de la mujer, haciendo que se despierte. Algunos espectadores incluso creen que podría tratarse de algo demoníaco. ¿Es esto entonces prueba de alguna entidad siniestra en la casa? ¿O tiene explicación lógica? Déjame tu opinión en los comentarios. En el siguiente video, el investigador Tim Morozov entra a la famosa casa del exorcismo, un lugar donde se dice ocurrieron varios de ellos. Aunque la propiedad ha estado abandonada por años, muchos creen que una presencia siniestra aún permanece allí. Ты здесь? Я знаю, что ты боишься меня. Это всего лишь звуки. Это меня не напугает. Я такое видел множество раз. Ты ошибся и пришел снова ко мне. Да, Посмотри. теперь это... Primero, escucho un sonido extraño, seguido de libros cayendo de los estantes, pero lo peor fue la aparición de un rostro espeluznante mirando directamente a la cámara. Меня этим не напугаешь. Я тебя не боюсь. Узнал меня. Хочешь еще меня увидеть?
Я буду всегда рядом. Теперь ты будешь. Tim decide usar un tablero de Ouija para poder comunicarse con las entidades del lugar, y esto fue lo que pasó. При помощи доски Уиджи светлые духи мне подсказали, что это Энтуку. Сейчас она написала: ошибаешься, беги. Он обманул тебя. Ну, что ж теперь поделать? А вот это поворот. Ну ладно, мне надоело это читать. Я знаю, что это ты. И как ты видишь, я не боюсь тебя. Я приказываю тебе покинуть этот дом и отправиться в ад. Я буду ждать тебя в аду. Тебя меня этим не напугать. Vemos como el tablero de Ouija comienza a moverse solo, antes de salir lanzado con agresividad. Sin embargo, la cámara capta algo que nos hace saber que Tim nunca estuvo solo en la casa. Ты еще здесь? Я приказываю тебе покинуть этот дом. Al parecer, Tim no se dio cuenta de la sombra que pasó detrás de él hasta que revisó la grabación. Finalmente, después de pasar 2 días en este lugar sin ninguna evidencia paranormal, decide retirarse. ¿Y tú, te atreverías a pasar una noche en este lugar? ¿Qué parte del video te pareció más escalofriante? Escribe tu opinión en los comentarios.
Recuerda suscribirte al canal y activar la campana para no perderte ningún video. Un agradecimiento muy especial a los miembros de este canal. Esto es Realidad Alterna.